Yo os voy a hablar de las leyes de prensa en España y me voy a centrar en el artículo 20 de la Constitución Española de 1978, ya que todos los derechos referidos a las libertades de información están recogidos en este artículo. El artículo está dividido en 5 apartados. El primer apartado habla sobre la libertad de expresión y la libertad de información. El primero de ellos hace referencia a la libertad de expresión que es para comunicar pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio de difusión, mientras que la libertad de información se refiere a la comunicación de hechos mediante cualquier medio de difusión general. La diferencia que tiene también es que la libertad de expresión lleva un matiz subjetivo, mientras que la de información pretende ser objetivo. Estas dos libertades, tanto la de expresión como la de información, pueden ser ejercidas por cualquier persona, con excepción de que la información suele ser llevada a cabo por profesionales que contarán con características específicas. El reglamento constitucional exige la veracidad de la información, una veracidad subjetiva. El informante tiene que contrastar la información de forma adecuada a las características de la noticia y a los medios. Todos estos derechos citados en el artículo 20 no pueden ser censurados y si ocurre esto último tendrá que ser mediante ordenamiento judicial que considere la publicación una provocación al desorden o vulneración de derechos. Bueno, aquí tenemos un cuadro sobre los diferentes directores que han estado en Radio Televisión Española desde el primer gobierno del PSOE después de Franco. Os voy a hablar sobre las diferentes etapas políticas. En los primeros 14 años que gobernó el Partido Socialista hubo numerosas denuncias sobre manipulación política. Se llegó a decir que los textos de los informativos eran previamente revisados por el gobierno. El caso más grave fue la sobreimpresión de las siglas del PSOE en la repetición de los goles de Butragueño en el telediario en el partido que enfrentaban España y Dinamarca en el Mundial de México 86. Más adelante, en el gobierno de Aznar, que ocupó 8 años, la cadena recibió varias denuncias del PSOE por el tratamiento sobre la manifestación contra la Ley Orgánica de Universidades y la cancelación de una entrevista a Javier Solana. Pero la única denuncia que llegó a la Asamblea Nacional fue una interpuesta por Comisiones Obreras sobre el tratamiento dado a la huelga general del 20 de junio del 2002. El tratamiento dado a la guerra de Irak fue digna de estudio por la Universidad Carlos III y la UNED, que no dudaron en tratarla de sesgada y alejada de la realidad. La cadena también recibió denuncias tras los atentados del 11M por obedecer órdenes del gobierno para acusar a la banda terrorista ETA del ataque. En las siguientes legislaturas de Zapatero, a pesar de que el Telediario 2 fue galardonada con el premio al mejor telediario del mundo por la Media Tenor Global TV Awards, no se libró de las denuncias por parte del PP por la emisión de unos vídeos falsos sobre Haití y sobre la riada de Ciudad Real. Y también recibió denuncias por mala distribución del tiempo a la hora de hablar sobre diferentes actividades de los respectivos líderes políticos. En el gobierno actual tampoco se libran de acusaciones de manipulación por parte de la oposición ni incluso por miembros de la redacción, que hablan sobre el intento de exculpar al PP del caso Bárcenas y por el desprestigio del Día de la Diada en Cataluña, que fue relegado al minuto 20 en el telediario. Bueno, voy a hablar sobre Telemadrid, Canal Nou y el secuestro de portadas, donde la censura política podemos ver algunos ejemplos en Telemadrid, que a partir de la llegada de Esperanza Aguirre en el año 2003 a la presidencia se hizo visible la manipulación que sufrió la cadena pública. La cifra de directivos elegidos a dedo se duplicaron y sus sueldos alcanzaron cifras exageradas, pese al desplome de la audiencia. La información está tergiversada y siempre favoreciendo a la entonces presidenta Esperanza Aguirre y al Partido Popular.
Un ejemplo es la omisión de acontecimientos contrarios a la ideología de la cadena, ya que no se emitió ni un solo segundo de las celebraciones por la aprobación del matrimonio homosexual. Otro caso de censura política es en la televisión se puede ver en la cadena valenciana Canal Nou, donde en una de sus emisiones en directo se coló un cartel exigiendo la dimisión de Camps y con la leyenda "No a la corrupción", en referencia a los múltiples casos destapados en esta región. Poco tardó Canal Nou en cortar la emisión alegando problemas técnicos. En ese mismo contexto, Radio 7, un medio de comunicación del grupo Mecomlis, fue censurado y cerrado en directo por hablar del fin del Canal Nou. Y por último, pasamos al secuestro de portadas, donde veremos brevemente quiénes son los que están detrás de la censura en nuestro país. El principal obstáculo a la libertad de expresión son las empresas y partidos que los financian. Un ejemplo de esto lo vemos en La Vanguardia, propiedad de la familia del conde Godó, donde se suspendió la emisión de un documental sobre la República y la monarquía, por no tener el enfoque apropiado. Y por último, el tema de la Marcha de la Dignidad en España se trató desde diversos puntos, dependiendo del periódico, pero los periódicos de derechas prefirieron no tratar el tema o simplemente degradar a todo aquel que lo apoyase. Ahora nuestro compañero Sergio va a hacer una charla y una entrevista con nuestro invitado de esta mesa, Ángel García. Bueno, buenas tardes, Ángel, gracias por venir. Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme. Te voy a hacer una serie de preguntas sobre la plataforma Salvemos Telemadrid para que nos aclares un poco los conceptos y eso. Y bueno, cuando quieras empezamos. Mira, ahora estos días cumplimos 10 años de lucha contra la manipulación informativa en Telemadrid, que nos ha costado 861 despidos. La cosa en Telemadrid empezó el 17 de marzo de 2004, cuando el comité de empresa emitió un comunicado pidiendo perdón a las víctimas de los atentados del 11M por la brutal manipulación y tergiversación que se había hecho en Telemadrid y pidiendo responsabilidades. 10 años. 10 años de pelea por el derecho, al artículo 20 que habéis comentado, el derecho a la información, por el derecho a una televisión de servicio público, que es lo que marca la ley de creación de Telemadrid, que no se ha cambiado, y 10 años que nos llevaron pues a intentar crear un consejo de redacción, que no fue posible. Siempre se negó la dirección a negociar un estatuto de redacción, un consejo profesional, como hay en la mayoría de los medios de comunicación. Tenemos incluso sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obligaría a Telemadrid a negociar ese estatuto de redacción y ese consejo de redacción. Nos han despedido y sigue sin haber un consejo de redacción en Telemadrid. Nos llevó en 2007 a ir al Parlamento Europeo a denunciar la manipulación política. Y una cosa que os quería dejar muy clara: esto no es una pelea de trabajadores, de periodistas contra el Partido Popular, porque es malísimo y maligno per se. Nosotros, yo entré a trabajar en el año 91 en Telemadrid por oposición, y ahí gobernaba el Partido Socialista. Luego gobernó el Partido Popular con Alberto Ruiz Gallardón, y Telemadrid siguió siendo un ejemplo de buena televisión pública. A lo mejor vosotros sois jóvenes y no os acordéis de que Telemadrid fue una buena televisión pública, pero Telemadrid fue una televisión de referencia, tan de referencia y tan buena televisión que los gobiernos, tanto el de Leguina como el de Alberto Ruiz Gallardón, estaban permanentemente cabreados con Telemadrid, señal de que lo hacíamos bien. Esto cambió radicalmente con Esperanza Aguirre, y no fue un cambio de gobierno, seguía siendo el Partido Popular, pero fue otro Partido Popular, hasta el punto de llegar a censurar incluso a gente del Partido Popular como Manuel Cobo, cuando se presentó en un congreso en Madrid, a vetar a gente como Pilar Manjón, a vetar a Amnistía Internacional, a vetar a Greenpeace. No es un problema de que no salga el Partido Socialista o que no salga Izquierda Unida, es un problema que no salen las asociaciones de vecinos, que cuando hay un problema no salen los sindicatos, que cuando hay alguien que protesta no sale. Y nosotros lo que queremos es que Telemadrid sea la voz de los ciudadanos de Madrid, que son los que pagan los sueldos, los que nos pagaban los sueldos, y los que siguen pagando los sueldos a los directivos, que se han quedado todos allí cobrando en una docena de casos más que el presidente del gobierno. A pesar de eso, yo os animo a terminar la carrera y a haceros periodistas, porque merece la pena, y porque sin periodismo no hay democracia, pero tiene que ser un periodismo libre, y tiene que ser un periodismo en el que digáis que no,
que no sois amanuenses, que no escribís al dictado, aunque os cueste el curro, porque mira, para estar en el paro, yo creo que es preferible trabajar en Telepizza a escribir al dictado en una redacción. Muchas gracias, Ángel. Y te quería hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto consideras tú que hay manipulación por parte de los políticos y las grandes empresas en la cadena o en otros medios? Bueno, no tiene nada más que ver el panorama audiovisual que hay ahora mismo en España. En España hay un duopolio. Son dos empresas que controlan todos los canales de televisión grandes. El kiosco, ir al kiosco de Madrid y veis lo que es el kiosco de Madrid. Todos dicen lo mismo porque todos dependen de créditos de los bancos, todos dependen de publicidad institucional y todos dependen de la mano que da de comer a los dueños de esos medios de comunicación. Alguien dijo, creo que fue el presidente Correa, que desde que se inventó la imprenta, la libertad de expresión es propiedad exclusiva del dueño de la imprenta. En esas estamos. Por eso es tan importante contar con medios públicos que sean independientes del gobierno, que tengan un control democrático y una función social, porque un medio de comunicación privado siempre va a depender de lo que quiera el dueño de ese medio de comunicación. En el caso de los medios de comunicación públicos, los dueños sois vosotros, son los ciudadanos, y lo que hay que pelear es porque el dueño de ese medio de comunicación no sea el gobierno, sino que sean los ciudadanos. ¿Y habéis contado con algún tipo de apoyo popular o de otros profesionales para la plataforma? Pues en esta profesión hay un viejo refrán que dice que perro no come perro, y con la excusa de perro no come perro nos hemos sentido muy solos. Y cuando hemos estado peleando y cuando hemos estado denunciando, pues la gente pues no lo entendía como un problema. La gente entiende como un problema la educación, la sanidad, los servicios sociales, pero no entiende como un problema, como una necesidad la información. Pero de verdad que sin información no hay democracia. Sin información libre, la democracia es algo más que coja. Pero eso es muy difícil que cale en la gente, porque la gente tiene que comer, tiene que educar a sus hijos y entiende la cosa de la información como algo prescindible. Y desgraciadamente no es prescindible, porque muchas de las cosas que nos están pasando, de estos brutales recortes que estamos sufriendo, de toda esta crisis que nos están diciendo que tenemos, necesitan la complicidad y el silencio de los medios de comunicación. La gente, ahora hay muchos medios alternativos que son muy importantes y muy valiosos, pero al final la gente, mi madre se informa por televisión, y si la televisión es Falete saltando a la piscina o tertulianos peleándose por gilipolleces, con perdón, pues el ciudadano nunca va a tener una idea real de lo que está pasando. Y cuando llega Manuel Soriano a la cadena, ¿cuáles son los cambios que se producen y cómo repercute esto en los trabajadores y información? Pues Manuel Soriano llega después de la llegada al gobierno de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre llega al gobierno por unas elecciones democráticas, después del asunto aquel tan turbio del Tamayazo que nadie ha querido investigar, pero yo tengo 54 años, espero que algún día alguien quiera investigar qué pasó con el Tamayazo. Manuel Soriano era su jefe de prensa, y Manuel Soriano sustituyó a un señor que era Francisco Jiménez Alemán, que era un señor de derechas de toda la vida, pero antes de ser de derechas de toda la vida era periodista. Y Manuel Jiménez Alemán hizo una excelente Telemadrid. Manuel Soriano lo primero que hizo fue intentar que Telemadrid fuera el altavoz, no ya del Partido Popular, sino de su jefa Esperanza Aguirre. Como digo, el 17 de marzo de 2004 fue el primer comunicado contra la manipulación, porque fue el punto de inflexión el 11M. Luego, en junio, la Asamblea de Redacción pidió la dimisión del director de informativos, Agustín de Grado, que venía de subdirector de La Razón, y el 17 de marzo de 2005, después de un reportaje nauseabundo del primer aniversario de los sucesos del 11M, de los atentados, se intentó montar el Consejo de Redacción y el 80% de la plantilla de Telemadrid dejó de firmar las informaciones. Yo no volví a firmar una información desde el 17 de marzo de 2005. Eso es la muerte para un periodista. Si no firmas, estás muerto. Bueno, ¿qué pasó? Pues que los periodistas que nos negamos a
a escribir al dictado, nos sustituyeron por una cosa que llamamos nosotros la redacción paralela, de gente más dócil, más dispuesta o simplemente familiar del Partido Popular, dispuestos a escribir lo que le dijeran. Y todo eso culminó el 12 de enero de 2013 con un ERE supuestamente por razones económicas, pero que en definitiva fue la vendetta de 10 años de una plantilla comprometida, no ya de periodistas, sino de periodistas, de administrativos, de operadores de cámaras, de operadores de vídeo, porque una televisión, la televisión no la hacen los periodistas, la televisión la hacen los periodistas, los cámaras, los realizadores, los regidores, es un trabajo colectivo, por eso es tan bonita la televisión. Muchas gracias. Ya para terminar, ¿nos podrías hacer un resumen con todos los propósitos que tiene esta plataforma para dejar ya todo claro? Pues el propósito es el mismo que tiene desde que nos constituimos en plataforma. La plataforma fue el resultado de la unión de lo que era la representación tradicional del comité de empresa, estaba UGT, Comisiones Obreras y CGT. Los tres sindicatos desde entonces ahí no hay discusión, con la parte de periodistas que veníamos del Consejo de Redacción. Y el propósito fue devolver Telemadrid a sus legítimos propietarios, que son los ciudadanos de Madrid. Y en esas estamos. Y bueno, lo que deseamos desde hace 10 años es que los madrileños sean cómplices de nuestra pelea y pidan y defiendan y luchen por una televisión independiente y de servicio público, porque de verdad que cada día es más necesaria y a las pruebas me remito. Pues muchas gracias, Ángel. Gracias por venir, por contestar a todas las preguntas y bueno, nos ha quedado todo bastante claro, yo creo. Y nada, que muchas gracias por venir. Nuestro invitado nos había traído un vídeo. Sí, es un vídeo de animación que han hecho mis compañeros, porque otra cosa no, pero talento tienen mogollón, y de verdad que es que me gustaría que lo vierais, porque es que resume muy bien en esos 10 minutos lo que han hecho con vuestra Telemadrid. Vale, muchas gracias. Lo ponemos. Claro, No, sí, un ahora momento, lo ponemos. antes de seguir, daros la bienvenida a la gran mayoría que habéis llegado un poco tarde. Y después del vídeo, si queréis, si alguien quiere hacerle una pregunta a nuestro invitado, que le levante la mano y yo le llevo el micrófono, ¿vale? Oye, que a pesar de la desgracia que nos ha caído a nosotros y la desgracia que está cayendo, porque según los datos de la Asociación de la Prensa no sé cuántos periodistas están en el paro, de verdad que esta profesión es muy bonita, ¿eh? Año 2003. Esperanza Aguirre llega al poder. Ya en su ideario estaba privatizar. En este caso, Telemadrid. Pero la ley no se lo permitía. Así que montó su chiringuito, con el único fin de darse autobombo, despilfarrando el dinero de todos en beneficio de sus amiguetes. Y nos han dado el carnet de manipuladores. Sati, no sabéis lo bien que cocina mi Soriano la realidad. Con su gestión, por no decir indigestión, infinidad de moscones llegaron a Telemadrid al olor del dinero público, contribuyendo al desfalco y la pérdida de credibilidad de la cadena de la siguiente manera. Los directivos. Al llegar Esperanza Aguirre en 2003, había 23 directivos designados a dedo. En 2011, la cifra se había hinchado al doble. Y si vemos sus sueldos... No solo el director general de Telemadrid cobra más del doble que el presidente del gobierno. El resto de directivos también sobrepasa con creces dicho sueldo e incluso el de Esperanza Aguirre.
¿Por qué cobran esos sueldos? ¿Por su magnífica gestión? Si desde 2003 han conseguido que la audiencia se desplome, los ingresos por publicidad se hayan reducido a 1/3 y el déficit de la empresa se haya triplicado, quiere decir que su gestión ha sido una auténtica mierda. Entonces, ¿por qué siguen los mismos cobrando esos sueldos? ¿Será que manipular y controlar la información sale muy caro? Expedientes X. Los tertulianos. Uno de los factores que han contribuido al desplome de la audiencia es la falta de pluralidad y una información sesgada. ¿Qué es necesario para un debate de actualidad en Telemadrid? Una moderadora plural, objetiva, amante de la verdad, grata. Amable, con sentido del humor, salutina. Unos periodistas de raza de medios de comunicación que van de la derecha a la ultraderecha. Y... ¡carnaza! La emisión de estas imágenes podría herir su sensibilidad. Y si creen que cada tertuliano cobra pienso por lamer la mano de su amo, están equivocados. Cada uno de ellos, por una hora de programa, 300 euros a la buchaca. Vamos, que haciendo cálculos, unos 8 millones de euros en tertulianos. Otro ejemplo de lo caro que sale la información sesgada y el perrofalderismo del autobombo. Los amiguetes. La lista de amiguetes y productoras que durante años se lo han llevado crudo con audiencias de risa es larga. Programas cuyo coste se habría reducido considerablemente si se hubieran hecho con medios propios representan claramente el trasvase de dinero público a manos privadas. Os presentamos algunos amiguetes. Sáez de Buruaga, el hombre de la productora Amiga, que con New Atlantis y en tan solo 4 años facturó a Telemadrid nada más y nada menos que 10 millones de euros. Todo un campeón. Así son las cosas y así se las hemos contado. Sánchez Dragó, el hombre que se lo llevaba crudo por 4 programas de Dragolandia y por sus noches blancas a 6.000 euros por cada programa, se estiman embolsados unos 3 millones de euros. Mi elixir de la eterna juventud. Garci, el cineasta preferido, a quien Aguirre encargó la película Sangre de Mayo para conmemorar las fiestas de la Comunidad. ¿Y de dónde salieron los 15 millones que costó siendo un encargo de la lideresa? De las arcas endeudadas de Telemadrid. ¡Vuelve a empezar! Mención especial para un hombre que pasa desapercibido, aunque sus negocios no. Enrique Cerezo, el superamiguete que ha conseguido la gestión publicitaria de Telemadrid a través de Multipark, propietario de los derechos de muchas películas que emite la cadena. Y más, los derechos televisivos de su club de fútbol por 230 millones de euros. Curiosa cifra. La deuda actual de Telemadrid. ¿Negocios privados con dinero público? La redacción paralela, el lado oscuro de Telemadrid. Todo comenzó con la designación a dedo de Agustín de Grado como director de informativos de Telemadrid. Aprendiz de Goebbels, se ha dedicado en estos años a casi duplicar el número de personal en la redacción de informativos. Se hacen llamar el lado oscuro. Su misión, controlar y manipular la información, lo que ha conllevado la pérdida de credibilidad, pluralidad y audiencia de la cadena pública. Basado en hechos reales. Aquí la selección española de fútbol es la rojigualda, nada de la roja. Comunícalo en redacción. ¡Adelante! ¡Hombre, Borjita! ¿Ya has firmado? Sí. Bueno, pues a tu puesto. Ya sabes lo que tienes que hacer.
y siente el poder del lado oscuro. Si sentir, creo que siento algo, pero creo que es dolor de cabeza. ¿Sí? Han llegado unas imágenes con abucheos a Esperanza Aguirre y la noticia la está haciendo un periodista. ¡No! 5 segundos después. No se pueden meter los abucheos a la presidenta. Pero si es la noticia del día. Te digo que los quites. Pues si me obligas a quitar los abucheos, no firmo la noticia. Me parece que no vas a firmar más noticias para los informativos. Señor de Grado, ya quitó los abucheos a la presidenta. Muy bien, Borjita. Eso es lo que necesita el lado oscuro. Te nombro coordinador. En resumen, Esperanza Aguirre y los suyos han tomado la radiotelevisión de todos los madrileños, despojándonos de su servicio público para utilizarla como su altavoz de propaganda, manipulando la información siempre en su favor y premiando con el dinero de todos a sus fieles y arrimados. De esta forma, la sociedad madrileña ha dejado de verse reflejada en su televisión. No somos la suma de todos. La estrella ya no eres tú. Y en vez de utilizar los recursos propios de Telemadrid para producir austeramente una programación de calidad al servicio de los madrileños, los gestores de Aguirre han preferido contratar por un pastón directivos, tertulianos, productoras externas amigas, redacciones paralelas y estrellitas de medio pelo que han seguido destrozando la audiencia. Y eso solo tiene un nombre: despilfarro. Y la única solución que propone la señora Aguirre es despedir a los trabajadores y privatizar. Primero, destroza un servicio público con su gestión nefasta. Y luego, nos vende que sobran los trabajadores y que la gestión privada siempre es mejor. Sí, bueno, pero que se ocupe otro, que yo dimito. ¿Y al regente se le ocurre otra solución? Hacer un ERE o si no, cerrarla. Telemadrid es viable. Hay que devolver la radiotelevisión a los madrileños para recuperar su rentabilidad social, despolitizándola para ser gestionada por profesionales, poniendo tope al número de directivos y sus sueldos, volviendo a ser reflejo y altavoz de la sociedad madrileña, con una programación hecha con recursos propios, técnicos y humanos, que esté al servicio de los madrileños, aportando información, cultura, educación y entretenimiento desde un ámbito local, por una radiotelevisión pública de todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, una cosita que os quería aclarar. Todo este asunto de Cerezo y tal, no sé si os suena que hay una querella puesta por un grupo de compañeros que montaron una asociación, y ayer salió el fiscal del Tribunal Supremo diciendo que no había avisos de delito y que, vamos, que aquello no merecía la pena investigarse. ¿Sabéis quién es ese fiscal? Ese fiscal se llama Eduardo Fungueiriño. No sé si os suena, pero ese señor Eduardo Fungueiriño estuvo sancionado por ocultar pruebas en un caso, en el atentado que sufrió el expresidente Aznar. Ocultó pruebas porque hubieran permitido comprobar la inocencia de uno de los acusados. Este señor es el mismo señor que en el caso del 11M se enteraba de las cosas del 11M por lo de la Kangoo y eso que había publicado El Mundo. Y este señor es el mismo señor que antes de que los familiares del avión Yak 42
presentaran la demanda, este señor dijo que no había que investigar nada porque no había delito. Bueno, pues este es el mismo señor que en un PIS+ ha decidido que la querella que han presentado a ATAC Madrid, que es una institución, una organización bastante seria, y los extrabajadores de Telemadrid, no hay que investigar, no hay nada que investigar. Así todo en este país, desgraciadamente. Bueno, muchas gracias, chicos, y sobre todo muchas gracias a Ángel García. Ha sido un placer contar contigo. Cerramos la primera mesa. Espero que os haya gustado este comienzo del Congreso.